Hola, hola, ¿qué tal? Esta es una asesoría para la guía 1 y el tema principal es regla de la cadena. Estos ejercicios en particular que voy a resolver, recuerdo que en mis tiempos nos costaron un poquito porque no nos explicaron también regla de la cadena. En general creo que eso se lo dejan más como a los ayudantes, ¿no? Pero bueno, vamos a resolver los problemas con asterisco que abarcan el número 9, 10 y 11, ¿vale? Los primeros dos problemas tratan sobre obtener expresiones para estas funciones, donde G, K y H son funciones arbitrarias, puede ser cualquier función, obviamente que sea derivable, eso es lo único que vamos a pedir para obtener las derivadas parciales, ¿verdad? En el siguiente también se tiene algo así, esto de aquí es como probar algunas identidades, ¿no? Vemos aquí el inciso D. Y el último problema, que es el problema más interesantoso, es, bueno, aquí dice, y en coordenadas esféricas, ¿no? Parece que es un solo problema, pero para obtener este problema tienes que resolver el anterior, el problema 11b, ¿vale? Entonces vamos a resolver los dos. Vamos a empezar entonces con los del problema 9. Tenemos que obtener expresiones para las derivadas parciales de estas funciones, ¿ok? Aquí hay un truco que nos sirve muchísimo y es llamar a expresiones muy grandes letras, ¿ok? O sea, por ejemplo, a esta función le voy a poner U, a esta función le voy a poner H. Entonces, vamos a empezar. Miren, acabo de descubrir que tengo más colores que nunca había ocupado. Entonces, pues igual, ¿no? Voy a escribir primero la expresión de la función, ¿vale? Esto nos dicen que es una función que depende de dos variables y es igual a un campo vectorial, ¿no? Es una función que nos va a arrojar un número, ¿ok? Y que depende de esta expresión más grande, ¿verdad? G de X, K de Y, coma, déjenme, voy haciendo esto más chiquito. Y también tenemos G de X más H de Y. Entonces queremos encontrar las derivadas parciales para esta función, ¿ok? De nuevo, recuerdo, f es una cierta función que toma estas dos expresiones, donde estas son funciones arbitrarias, g, k y h, y nos avienta un número, ¿ok? Nada más lo estamos poniendo como de una forma más general, ¿no? O sea, quizá g de x podría ser el seno, esta k de y podría ser una exponencial, h de y podría ser un logaritmo, un polinomio, o sea, es una expresión mucho más general, ¿no? Y como les decía, aquí lo fundamental, lo importante que nunca se nos debe olvidar es hacer un buen cambio de variable para simplificar las cuentas. Entonces, en este caso yo voy a hacer sea u igual a el producto de estas dos funciones, ¿no? G de x, k de y. Y voy a poner que b sea igual a la suma de las dos funciones que aparecen en la segunda componente, ¿verdad? Entonces, ya hice mi cambio de variable. Esto obviamente es una función que depende de dos variables. B también es una función que depende de dos variables. Y con esto puedo escribir de forma más fácil la regla de la cadena. ¿Por qué quiero usar regla de la cadena? Pues porque tengo que sacar las parciales de f y f se escribe de esta forma, es una forma implícita y por lo tanto tengo que usar regla de la cadena para poder derivar respecto a de x, ¿ok? Entonces, para obtener la parcial respecto de x, se va a tener una expresión de esta forma, ¿ok? La parcial respecto de x es igual a la parcial de f respecto de u. Ok, o sea, estoy derivando la función f mayúscula, que es esta que aparece aquí del lado derecho de la igualdad, respecto a la primera entrada, ok, respecto a u. Eso es lo que estoy haciendo. Y tengo que multiplicar por regla de la cadena esta derivada parcial por la parcial de u respecto a la variable que quiero, respecto a x. Esto es pura regla de la cadena. Y claro, como es una función que depende de dos variables, entonces voy a hacer parcial de f respecto de b, que es la segunda entrada, la segunda coordenada, y la parcial de b respecto de y. Ok, entonces
Lo que tengo que hacer ahora es recordar quién es U y quién es B, ¿ok? Si ustedes lo recuerdan, U está dada por G de X por K de Y. Es una forma más explícita en términos de X y Y por lo tanto, si quiero sacar su parcial respecto a una cierta variable, entonces, pues sí lo puedo hacer, ¿verdad? Y lo mismo pasa con B de Y, B de XY, perdón. Como está en forma explícita, si yo saco una cierta parcial de esta función, la puedo escribir en términos de G y de H. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. ¿Ok? Aquí, perdón, aquí me equivoqué, es parcial de B respecto de X, porque estamos sacando la derivada parcial respecto de X. Al rato va a aparecer una Y aquí abajo cuando saquemos la parcial respecto de Y. ¿Ok? Entonces, voy a hacer esta igualdad que está dada por regla de la cadena chiquita y voy a sacar las derivadas parciales que me piden. ¿Ok? Entonces, las derivadas parciales, reitero, no son tan difíciles de obtener. Ya tenemos quién es U y quién es B y sabemos cómo dependen respecto de X y de Y. Entonces, yo, por ejemplo, puedo escribir que la parcial de U respecto de X es igual a ¿quién? Bueno, U es igual a G de X por K de Y. Entonces, la parcial de U respecto de X va a tomar a K de Y constante. K de Y es una constante porque es una función que solo depende de Y por la derivada respecto de X de la función G. ¿Ok? Estoy básicamente usando las igualdades que definí, ¿verdad? Entonces tenemos esto por un lado. Y por otro lado vamos a tener la parcial de B respecto de X, ¿verdad? La parcial respecto de B, la parcial de B respecto de X es mucho más fácil porque está dada por una suma. Entonces B es igual a G de X más H de Y. Como H de Y solo depende de Y, pues la derivada parcial respecto de X va a valer 0. Y entonces esto va a ser igual a G' de X. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, ya obtuve esta derivada parcial y ya obtuve esta derivada parcial. Respecto a las otras derivadas parciales que nos faltan, no podemos hacer nada. No es como que podamos decir que la derivada de f respecto a u o respecto a b valga algo, porque nos necesitarían dar una forma explícita de quién es f si quisiéramos hacer eso. Pero lo podemos dejar como general y solamente sustituir las parciales que sí podemos obtener de forma explícita. Entonces, eso es lo que voy a hacer en la siguiente diapositiva. Voy a concluir. Tengo entonces que la parcial de f respecto de x, sustituyendo las parciales que ya tengo, es igual a k de y por la derivada de g respecto de x por la parcial de f respecto de u más la función g' de x, ¿verdad? Por la parcial de f respecto de b. Y esta es la derivada parcial respecto de x, ¿ok? Ahora voy a obtener la derivada parcial respecto de y de una forma muy similar, ¿ok? Entonces voy a tomar la parcial de f respecto de y. ¿Y esto quién es por regla de la cadena? Bueno, por regla de la cadena esto es parcial de f respecto de u por parcial de u respecto de y. Más, porque depende de dos entradas, parcial de f respecto de b, es respecto a la segunda entrada, por parcial de b respecto de y. Ok, es una derivada parcial respecto de y. Estoy usando la regla de la cadena. Y de nuevo, yo ya tengo formas explícitas para u y para b, y por lo tanto puedo encontrar dos de las cuatro derivadas parciales que aparecen aquí. Entonces, ahora recuerden, estoy derivando respecto de y, no pierdan de vista eso. Vamos a tener lo siguiente. Primero, esta derivada parcial, recuerden, u es igual al producto de una función que solo depende de x, que es g de x, ¿verdad? Y una función que solo depende de y. Ahí sí vamos a tener k' de y, ¿verdad? Y esta función de acá, como es la suma de dos funciones, es g de x más h de y, la parcial respecto de y a una función que solo depende de x va a dar 0, y vamos a obtener, por tanto, que la parcial de b respecto de y es igual a h' de y. ¿Ok? Entonces ya lo único que tenemos que hacer es tomar esas expresiones y sustituirlas aquí. De nuevo, repito, no se puede obtener una expresión para estas dos derivadas parciales, pues necesitamos una forma explícita para f y nos dan a f arbitraria. Si nos dieran una f en particular, podríamos obtener esas dos derivadas parciales, pero como no es así, entonces las vamos a dejar en arbitraria.
¿ok? Entonces voy a escribir el resultado final, ¿vale? Entonces vamos a escribir el resultado final. Tengo que la parcial de f respecto de y es igual a g de x por k' de y. Y aquí voy a multiplicar por la parcial de f respecto de u más la h' de y por la parcial de f respecto de b. Y esto es básicamente el resultado que yo quiero, la derivada parcial de f respecto de y. Vamos con el siguiente inciso, que es básicamente hacer lo mismo, pero ahora es una función que depende de 3 coordenadas. De nuevo nos dan una función f arbitraria y el procedimiento es bastante similar. Entonces voy a escribir la forma de la función general, este es el problema 9b. Tengo una función f de xy y este es igual a una función arbitraria f, cuyas coordenadas son x, una función arbitraria g de x y una función arbitraria que depende de dos variables, h de xy, ¿ok? Y de nuevo, ¿no? O sea, lo que hace la función f es tomar estas tres expresiones, ¿no? Por ejemplo, g de x podría ser un polinomio o una función exponencial trigonométrica. Esta es una función de dos variables, puede ser una suma polinómica, un seno de y más coseno de x, o sea, algo que depende de dos variables, ¿verdad? Y lo que hace es tomar esas expresiones, operarlas de alguna forma y nos avienta un número. Entonces, tiene sentido preguntarnos quiénes son las derivadas parciales. Y pues vamos a encontrar primero la parcial respecto de x, ¿vale? Entonces, pues bueno, voy a escribir la forma general que tiene la parcial de x, ¿ok? Entonces, parcial de f respecto de x. Yo sé que es igual a, lo voy a escribir así, es una derivada de f respecto de x, ¿ok? Es para no confundir la notación. Aquí estoy usando un simbolito como extraño que aparece en las derivadas parciales. Y aquí estoy usando como si fuera una derivada de una sola variable, nada más para no confundir la notación. ¿Y esto de aquí es igual a quién? Bueno, esta es la parcial de f respecto de x, ¿ok? Y tengo que multiplicar. ¿Por qué respecto de x? Porque x es la primera entrada, ¿ok? Entonces tengo que multiplicar por la parcial de f respecto a la primera entrada y luego tengo que derivar la primera entrada respecto de x, ¿verdad? Es lo mismo que estábamos haciendo anteriormente, nada más que aquí no les voy a cambiar el nombre porque esta ya se llama g y esta ya se llama h. No tiene mucho sentido que les cambie el nombre. Si a ustedes les gusta, se lo pueden cambiar ustedes, ¿no? Luego va a tener parcial de f respecto a la segunda entrada, la función g, y luego tengo que multiplicar, pues, la derivada de g respecto de x, ¿verdad? Voy a escribir el último término aquí abajo. Entonces tengo la parcial de f respecto de h y multiplico por la parcial de h respecto de x. ¿Ok? Entonces, estoy haciendo lo mismo que hice en el inciso anterior, nada más lo único nuevo es que apareció esta nueva anotación. Pueden omitir este paso si quieren, solamente es como para simbolizar que estas dos derivadas parciales deben ser iguales, ¿no? Pero en sí ustedes pueden saltarse esta igualdad y escribir directamente todo lo que está de este lado, ¿verdad? Y fue lo mismo que hicimos anteriormente, sacamos la parcial de f respecto a la primera entrada y luego sacamos la derivada de la primera entrada respecto de x. Luego sacamos la parcial de f respecto a la segunda entrada y multiplicamos por la derivada de la segunda entrada respecto de x. Y lo mismo hicimos acá. Sacamos la parcial de f respecto a la tercera entrada y luego multiplicamos por la derivada de la tercera entrada respecto de x. Observen cómo fui modificando la notación respecto a mi conveniencia. Como x es una función, la identidad, de una sola variable, entonces uso esta d minúscula. Como g es una función que depende de una sola variable, pues de nuevo uso la d minúscula para marcar la derivada. Y como h es una derivada, es una función, perdón, que depende de dos variables, su derivada va a ser una derivada parcial y por lo tanto le escribo así. ¿Ok? Es pura notación, chicos. Espero y esto no los confunda de alguna forma. Y pues lo único que voy a hacer es reescribir esta derivada como lo han visto, que la notación que usa Marco es la notación primada, ¿verdad? O sea, esto lo puedo escribir como g' de x. Entonces solamente lo voy a escribir así, ¿no? Para que se vea un poco más amena la expresión. Entonces tengo que la parcial de f respecto de x es igual a
Y entonces es la parcial de f respecto de x. ¿Por qué? Porque la derivada de x respecto de x va a dar 1, ¿verdad? No tiene mucho sentido ponerla. Tengo más g' de x por la parcial de f respecto de g. Y finalmente voy a tener más, déjenme hago más chiquito todo esto, para que quepa en un solo renglón. Y finalmente tengo más un producto de dos derivadas parciales, ¿verdad? Primero tengo la parcial de f respecto de h por la parcial de h respecto de x. ¿Ok? Y ya, esa es la expresión general para la primera derivada parcial. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo mismo, pero para la segunda derivada parcial, que es parcial respecto de y, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ¿quién es la parcial de f respecto de y? Bueno, esto va a ser igual a una derivada total de la función f respecto de y. Y esto es, bueno, si quieren este paso vamos a omitirlo, ¿no? Para que no vayan a salir tantas dudas, vamos a poner directamente la igualdad. Tomo f respecto de la primera entrada que es x y multiplico por la derivada de la primera entrada respecto de y, esto es regla de la cadena, más tomo la parcial de f respecto a la segunda entrada y multiplico por la derivada de la segunda entrada respecto de y finalmente tomo la parcial de f respecto a la tercera entrada por la derivada de la tercera entrada respecto de y. ¿Vale? Aquí es importantísimo, importantísimo recordar que obviamente la derivada de x respecto de y va a dar 0, ¿verdad? Porque es como si deriváramos la función que es de una variable respecto a otra, de la que no depende y por lo tanto va a dar 0. Y si lo recuerdan, la función f, la función g, perdón, solo depende de x. Por lo tanto, la parcial, la derivada de g respecto de y también va a dar 0. Y por lo tanto solo nos va a quedar este término, ¿verdad? Entonces lo voy a poner aquí abajito, espero no se vea muy amontonado. Esto de aquí es simplemente igual a la parcial de f respecto de h por la parcial de h respecto de y. ¿Por qué esta no vale 0? Pues porque h sí depende de dos variables, ¿no? Y por lo tanto esta es la expresión general que yo tengo que llevar, a la que yo tengo que llegar para la derivada. ¿Ok? Entonces ya obtuve las dos parciales de f y pues básicamente ya acabé mi ejercicio. ¿Ok? Entonces ya acabamos con estos primeros dos problemas del ejercicio 9. Si se dan cuenta, no están tan difíciles. Pueden hacer exactamente lo mismo que yo hice respecto, por ejemplo, usen estas dos funciones que les quedan, la c y la d, para practicar. De nuevo, recomendación, usen cambios de variable para que no se les dificulte tanto escribir la regla de la cadena. Y vamos ahora a hacer los problemas 10C y 10D. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste el primer problema? Bueno, el primer problema tenemos una función que definimos como W igual a una función que depende de tres variables. De nuevo, esta es una función escalar, toma tres números y nos avienta un solo número. Tenemos otra función que es U igual a G de XY. De nuevo, es una función que toma dos valores y nos regresa un número. Y tenemos una función B, V, que es igual a H de XZ. De nuevo, esta H de XZ toma dos valores y nos avienta un número real. Y tenemos que encontrar derivada de W respecto de X, derivada de W respecto de Y y derivada de W respecto de Z. Observen que U y H son funciones de las que depende F, ¿ok? Entonces ahí de nuevo vamos a tener que usar regla de la cadena. Y pues nosotros ya somos los más masters usando regla de la cadena, entonces es algo que definitivamente no nos va a intimidar, ¿ok? Entonces, ¿qué es o cómo empiezo el problema? Pues voy a empezar escribiendo las parciales, ¿vale? Entonces, ¿quién es la parcial de W respecto de X? Que es algo que me piden encontrar. Ah, bueno, de hecho lo escriben así, ¿verdad? Como derivada de W respecto de X, entonces así lo voy a escribir yo. Esto de aquí es igual a la derivada de f respecto de x, ¿ok? Y por regla de la cadena esto es igual a una suma de tres términos, ¿verdad? Lo primero que tengo es parcial de f respecto a la primera entrada de la función f es x, vamos a volver para que lo vean, la primera entrada de f es x, aquí está x, entonces derivo respecto de x y luego multiplico por la derivada de x respecto de x, ¿verdad? O sea, tomo la entrada y la multiplico, estoy usando regla de la cadena. Luego voy a sumarle
parcial de f respecto a u. ¿Por qué u? Porque u es la segunda entrada de la que depende w. Y voy a multiplicar por la parcial de u respecto de x, ¿verdad? Tiene sentido. Y finalmente tengo que sumar la parcial de f respecto de b, porque b es la tercera entrada de la función, y multiplico por la derivada de b respecto a x. Entonces, esta es básicamente la expresión que yo quería. ¿Ok? Es la expresión que estoy encontrando. Aquí, bueno, recuerden que u y b dependen de dos variables, entonces voy a ponerlo como si fueran parciales, ¿ok? Para que no exista problemas con la notación. Aunque créanme, chicos, cuando derivan pueden usar la d chiquita o esta d, o sea, va a haber un montón de notaciones para la derivada. Lo importante es que ustedes sepan qué están haciendo en el fondo, ¿ok? No se dejen confundir por esa notación extraña. Entonces, de entrada nosotros sabemos que este primer término de aquí vale 1, ¿verdad? Este término vale 1, derivada de x respecto de x va a valer 1. Y respecto a los otros términos, pues en general ya no podemos hacer mucho. Fíjense, u nos dicen que es igual a una función de dos variables. Entonces, esto de aquí lo podemos escribir como g respecto de x. Entonces, voy a escribir esto como la parcial de g respecto de x. Y lo mismo pasa con b. b es una función h que depende de dos variables y por lo tanto lo voy a escribir como la parcial de h respecto de x. Entonces esto de aquí es la parcial de h respecto de x. Y lo único que voy a hacer en la siguiente diapositiva es escribirlo, pero en términos de g y de h, para que sea una forma más explícita de escribirlo. Entonces vamos a escribir esto de aquí. Tengo que la derivada de w respecto de x, por lo tanto, es igual a, pues primero va a aparecer parcial de f respecto de x, y luego voy a tener más parcial de f respecto de u, que de nuevo, como u es igual a g, puedo escribir parcial respecto de g, ¿verdad? Aquí puedo escribir parcial respecto de g, y aquí puedo escribir pues parcial de g respecto de x, ¿verdad? Y finalmente puedo escribir parcial de f respecto de b, pero b es igual a h. Entonces puedo escribir respecto a h, ¿verdad? Parcial respecto a h. Por la parcial de h respecto de x. Ok, esta es básicamente la primera derivada que me piden. Voy a hacer lo mismo para las siguientes derivadas, ¿ok? Entonces voy a tomar la derivada de w respecto de y. Este es otro término que me permiten escribir. Pues sí, esto de aquí lo puedo escribir como la derivada de f respecto de y, perdón, aquí estoy mezclando dos notaciones. Y por regla de la cadena, yo sé que esto se escribe como parcial de f respecto a x. ¿Por qué? Porque x es la primera entrada y luego derivo la primera entrada, que es x, respecto a la variable que me interesa, ¿verdad? Pura regla de la cadena, chicos. Luego escribo parcial de f respecto de u y luego derivo u respecto a la variable que me interesa. Y luego finalmente escribo parcial de f respecto de b, porque b es la tercera entrada, por la derivada de b respecto de y. ¿Ok? Entonces, algunas consideraciones antes de escribir el resultado final. La derivada de x respecto de y, como ya lo habíamos visto en un ejemplo, va a valer 0, ¿verdad? Por otro lado, recuerden que u es igual a g de xy. Entonces, esto de aquí lo podemos escribir como la derivada parcial de g respecto de y. Y también recuerden que b es igual a h de xz. O sea, b no depende de y. Por lo tanto, la derivada de b respecto de y va a valer 0. Y al final nos quedó un solo término. ¿Se dan cuenta? Vamos a escribirlo en la siguiente diapositiva. Entonces, finalmente yo puedo escribir que la derivada de w respecto de y es igual a, voy a tener parcial de f respecto de u, pero u es igual a h, digo, perdón, a g, entonces voy a poner parcial respecto de g para dejarlo más explícito, ¿no? Y voy a poner parcial de g respecto de y. Y esta es la segunda derivada parcial que yo quería encontrar. ¿Ok? Entonces,
Si se dan cuenta, es bastante sencillo, solamente hay que recordar quién es la primera entrada, la segunda entrada, la tercera entrada, simplificar en base a la información que nos dan y podemos llegar a las expresiones que queremos. Vamos a encontrar la última derivada que nos piden, derivada W respecto de Z. Ok. Y de nuevo aquí la técnica pues va a ser muy similar, ¿no? Tengo que esto de aquí es igual a la derivada de f respecto de z, ¿no? Y esto por regla de la cadena, ¿quién es? Bueno, por regla de la cadena esto es igual a parcial de f respecto de x. ¿Por qué? Porque x es la primera entrada, por la derivada de x respecto de z, porque es la variable que me interesa. Recuerden, regla de la cadena, pura regla de la cadena. Luego tengo parcial de f respecto de u y multiplico por la derivada de u respecto a z, porque es la variable que me interesa, más la parcial de f respecto de b es la tercera entrada, por la derivada de b respecto de z. Entonces, de nuevo, consideraciones. Este término de aquí vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque, pues, x, la identidad en la variable x, no depende de z. Entonces va a valer 0. Ahora, u es una función que depende de x y de y, porque u es igual a g de xy. No depende de z, entonces esta parcial también se hace 0. Y finalmente, como b es igual a h de xz, podemos escribir esta derivada como la parcial de h respecto a z. Entonces, si se dan cuenta, de nuevo se nos cancelaron dos términos y nos queda nada más el producto de estos dos. Voy a escribirlo de una forma simplificada en la siguiente diapositiva. Tengo que la derivada de w respecto de z es igual a parcial de f respecto a b, pero b, ¿quién es igual? B es igual a h. Entonces puedo escribir parcial de f respecto a h multiplicado por la parcial de h respecto a z. Y listo, ya obtuve las tres derivadas que yo quería. Entonces, el procedimiento fue muy similar al que hicimos en el problema 9, solamente ahora cambiaron las variables y pues de nuevo, pura regla de la cadena, derivar respecto a la primera entrada, multiplicar por esa primera entrada respecto a la variable que nos interesa, hacer todo eso para todas las entradas, sumar. Eso es básicamente lo que hay que hacer en estos problemas. El problema 10D es un poco más interesante porque aquí nos dan que u es igual al producto de dos funciones, x cúbica por una función que a su vez depende de otras variables. F se evalúa en y entre x y en z en x, ¿ok? Y necesitamos probar esta igualdad, ¿ok? Que x parcial de u respecto de x más y parcial de u respecto de y más z parcial de u respecto de z es igual a 3u. ¿Podemos hacer eso? Pues bueno, vamos a ver que sí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a encontrar primero quién es la parcial de u respecto de x. ¿Y por qué vamos a hacer esto primero? Pues porque lo único que yo tengo que hacer es obtener estas tres derivadas parciales respecto a x, respecto a y, respecto a z, multiplicar la primera por x, la segunda por y, la tercera por z, y ver que todo esto es igual a 3u. ¿Ok? Entonces voy a empezar encontrando las derivadas parciales. Eso es como lo fundamental que tengo que hacer. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es igual a 3x cuadrada por f de y entre x, aquí, perdón, aquí es y entre x, la y, perdón, la z entre x, perdón, aquí es z entre x, ok, y a esto le tengo que sumar x cúbica por la derivada de f respecto de x. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Pues porque u es igual al producto de dos funciones y yo sé que si quiero sacar la derivada de este producto tengo que usar la regla del producto. Entonces tomo la derivada de u cúbica por la función más x cúbica por la derivada de la función que me dan. ¿Ok? Entonces, aquí es donde empiezan los trucos. De nuevo, es muy importante que sepan hacer cambios de variable para simplificar sus expresiones. Voy a hacer esto más chiquito para que me alcance a poner los cambios de variable que quiero, ¿ok? Entonces los cambios de variable que quiero los voy a poner en un color rojizo y voy a poner sea b igual a y entre x y voy a poner que w sea igual a z entre x, ¿ok? Entonces estos son los dos cambios de variable que voy a solicitar y esto me permite escribir de una forma más sencilla f.
¿ok? Voy a escribir a f como que depende de b y de w. Entonces déjenme poner esto en una especie de nubecita para que se note, ¿no? Que es algo aparte. Pero esto nos va a servir para usar regla de la cadena de una forma más sencilla, ¿verdad? Entonces, podemos escribir nuestra expresión de la parcial de u respecto a x, perdón, si es parcial de u respecto a x, de la siguiente forma. Tengo 3x cuadrada y tengo una función. Bueno, esta sí la voy a dejar así como y entre x, z entre x. No, no hay que hacerle ningún cambio, no hay que derivar, la voy a dejar igual. Pero el siguiente término sí que va a cambiar. ¿Ok? Tengo x cúbica multiplicado por la derivada de f respecto de x. Y yo sé qué onda con esa función, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer es, pues sí, usar regla de la cadena. Entonces voy a escribir esto como la parcial de f respecto a la primera entrada, que es b, por la parcial de b respecto de x, más la parcial de f respecto a w por la parcial de w respecto de x. ¿Ok? Entonces, básicamente, para eso me sirvió llamar a B y a W, porque me permite escribir de una forma más simple esta chunche de aquí, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las parciales que yo puedo obtener? Bueno, las parciales que yo puedo obtener las voy a poner en un color rojo, las voy a subrayar con color rojo, y son estas dos de aquí. ¿Por qué puedo obtener estas parciales? Porque yo sé quién es B y W de forma explícita, ¿verdad? Yo sé que b es igual a y entre x, entonces sí puedo obtener la parcial de b respecto de x, y también puedo obtener la parcial de w respecto de x, porque de nuevo sé que es igual a z entre x. Entonces, eso es exactamente lo que voy a hacer. Es una función de la forma 1 entre x, yo sé derivar eso a la perfección, y por lo tanto, pues voy a escribir, ¿no? La parcial de u respecto de x es igual a 3x cuadrada, tengo una función que depende de y entre x, de z entre x, y tengo más x cúbica, voy a tener menos y entre x cuadrada, aquí está la primera derivada parcial, por la parcial de f respecto a b, menos z entre x cuadrada, por la parcial de f respecto a w. Ok, y ya lo único que voy a hacer es, pues sí, ¿no? Distribuir este x cúbica que aparece y vamos a ver qué es lo que nos da, ¿ok? Entonces voy a distribuir el x cúbica. Cuando yo distribuyo el x cúbica, voy a obtener entonces que la parcial de u respecto de x es igual a 3x cuadrada f de y entre x, z entre x, y esto, a esto le tengo que restar, ¿qué? Bueno, a esto le tengo que restar x, y parcial de f respecto de b, y luego le resto menos z, x parcial de f respecto a w. Y esta es ya la forma más explícita que tengo para escribir la parcial de u respecto a x. ¿Ok? Entonces, ya obtuve la primera derivada parcial, ahora voy a obtener las que siguen. En este caso tengo que obtener ahora la parcial de u respecto de y. Entonces vamos a hacer parcial de u respecto de y. ¿Qué rollo con esto? Bueno, de nuevo, vamos a recordar un poco la regla de la cadena, ¿verdad? Fíjense que x cúbica no depende de y. Ok, entonces voy a tener que esta x cúbica, cuando derivo respecto de y, va a ser una constante. Entonces puedo verlo como x cúbica, ¿verdad? Por la derivada de f respecto de y. ¿Ok? Nada mal, nada que haya hecho yo raro, no hice nada raro. ¿Ok? Saqué la x cúbica porque es una constante cuando derivo respecto de y. Y yo ya sé que puedo escribir esta derivada parcial que aparece, perdón, esta derivada total que aparece en términos de derivadas parciales usando regla de la cadena. Esto de aquí es parcial de f respecto de b por la derivada de b respecto de y, más la parcial de f respecto de w por la derivada de w respecto de z. Perdón, de y, perdón.
Sí, porque es la variable que nos interesa. Y otra vez puse Z. No, hombre, chavos, ven, no consuman drogas. Y de nuevo, puedo obtener estas derivadas parciales. Ahora las voy a marcar con azul turquesa, es un color que me gusta mucho. Y ¿cómo o por qué puedo obtener estas derivadas? Pues porque sé quién es Z y quién es W. Se las voy a poner aquí abajito. Yo sé que B, perdón, yo sé quién es B y quién es W, creo que dije Z. Bueno, yo sé que B es igual a Y entre X y que W es igual a Z entre X, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo sé que la parcial de B respecto de Y, pues me va a dar 1 entre X, y sé que la parcial de W respecto de Y me va a dar 0, ¿ok? Entonces, puedo decir, ok, esto vale 0, no importa. Y bueno, voy a escribir todo esto en términos más bonitos. Voy a usar la siguiente diapositiva para ello. Entonces voy a tener que la parcial de U respecto de Y es igual a X cúbica por 1 entre X parcial de F respecto de B. ¿Ok? Simplificando esto lo puedo escribir como X cuadrada parcial de F respecto de B. Distribuí el X cúbica, hice la multiplicación de polinomios. Y con esto básicamente ya terminé, ¿no? Ya no hay nada más que hacer. Ahora tengo que obtener la última derivada parcial, que es respecto de z. Eso lo voy a hacer en la siguiente diapositiva. Y voy a repetir el argumento, ¿vale? De nuevo, x cúbica es una constante cuando derivo respecto a la variable z. Entonces voy a sacar la x cúbica y me va a quedar lo siguiente. Parcial de u respecto de z es igual a x cúbica derivada total de f respecto de z. ¿Ok? Y yo sé que puedo escribir esta derivada total en términos de derivadas parciales usando regla de la cadena. Entonces voy a escribir esto como parcial de f respecto de b por la parcial de b respecto de z, más la parcial de f respecto a w por la parcial de w respecto de z. Y de nuevo, aquí hay dos derivadas parciales que sí puedo encontrar. En este caso las voy a poner color naranja. Bueno, amarillo, ya sé, soy daltónico. Entonces, B, ¿quién es? B es igual a Y entre X y W es igual a Z entre X. Ok, entonces déjenme, les pongo aquí, hoy, ¿qué está pasando? Allá. Ya, perdón, fallos técnicos, ¿no? Aquí según iba a ser una nube, pero ya terminó siendo un montón de rayones. Y de nuevo, ¿no? ¿Quién es la parcial de B respecto de Z? Pues va a ser 0 porque pues, B no depende de Z, ¿ah? ¿Y quién es la parcial de W respecto de Z? Pues 1 entre X, ¿ok? Entonces voy a escribir eso en la siguiente diapositiva. Tengo parcial de U respecto de Z. Y esto de aquí es igual a X cúbica por 1 entre X parcial de F respecto a W. Y esto yo sé que es igual a X cúbica parcial de F, perdón, X cuadrada, perdón, porque X cúbica entre X claramente da X cuadrada. Y obtengo esta igualdad de aquí. Entonces ya básicamente tengo las tres derivadas parciales que necesito. Lo único que tengo que hacer es multiplicar esas derivadas parciales, una por X, otra por Y y otra por Z, y ver que todo eso me da igual a 3U. Es exactamente lo que voy a hacer en la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, lo que tengo que encontrar es que parcial de, o sea, la expresión larga, por decirlo así, es esta, ¿no? La voy a escribir. Parcial de U respecto de Y más Z por la parcial de U respecto de Z. Y voy a ir sustituyendo, ¿vale? Déjenme achicar esta expresión para que sea mucho más sencillo. Es mejor si lo escribo en una sola página, eso es a lo que me refiero. Yo sé quién es la parcial de U, ¿verdad? La parcial de U respecto de X, pues me había dado esto. Lo voy a ir poniendo, es más, déjenme. Bueno, lo que voy a hacer es esto. Voy a subrayar una de cada color y los términos a cada uno de los colores, pues van a ser como las sustituciones, ¿no? Espero y los chicos que si llegan a ver las notas, ¿no? Que sea esto más entendible. Esto es como para que no se confundan al momento de sustituir. Y pues bueno, la primera derivada que nos había quedado es esta, ¿verdad? 3x cúbica, aquí multipliqué la derivada parcial por x,
Esto es f de y x, z, x. Ok, pueden regresar el video para ver que no les estoy mintiendo, ¿no? Y esto de aquí me queda x cuadrada y. Ok, multipliqué por x. Parcial de f respecto de b. Menos x cuadrada z. De nuevo multipliqué por x. Parcial de f respecto a w. Voy a hacer esto más chiquito para que me quepan los demás. Ay, güey, perdón. Se me aloca, una disculpa, ¿no? Voy a hacer esto más chiquito para que puedan ver qué rollo, ¿ok? Entonces, ok. Esto es básicamente el resultado de lo que está en rojo, de tomar la parcial y multiplicarla por x. Ahora voy a tomar lo que está en amarillo. Lo que está en amarillo es menos x cuadrada y. Ok, de nuevo, esto es por multiplicar y por la parcial de u respecto de y. Y aquí me queda parcial de f respecto de b. Y aquí me queda más x cuadrada. Ah, no, perdón. Ya, eso es todo lo que queda respecto a la parcial de y por y. Y el último término, que es el término en verde, me va a quedar más, aquí perdón, es un más x cuadrada z por la parcial de f respecto a w. Ok, solo estoy haciendo eso. Multiplicación de las parciales que encontré por los factores indicados y estoy obteniendo estas igualdades de acá. Ok, recuerden, lo que está subrayado en rojo corresponde a esto que está en rojo, lo que está subrayado en amarillo corresponde a esto de amarillo, lo que está subrayado en verde corresponde a esto en verde. Y si se dan cuenta, aquí hay una cancelación de términos, ¿verdad? Este término con este se me va y este término con este se me va. Y entonces voy a escribir la igualdad que me queda en la siguiente diapositiva. Entonces tengo que x parcial de u respecto de x más y parcial de u respecto de y más z parcial de u respecto de z es igual a el único término que me quedó, que es 3x cúbica f de y entre x, z entre x. Y si recuerdan, u era igual a x cúbica f de x entre f de y entre x, z entre x, ¿verdad? Entonces esto es igual a 3u, que era exactamente lo que yo quería demostrar. Y por lo tanto ya acabé este problema. ¿Ok? De nuevo, fue pura regla de la cadena. Y vamos a pasar ahora a un problema que es mucho más interesante y que es este de aquí, el problema 11, ¿verdad? Entonces, en el problema 11 me definen quién es el operador laplaciano. Ya hemos hablado de este operador otras veces. De hecho, la última sesión que hablamos de coordenadas curvilíneas también lo estudiamos. Y pues bueno, vamos a ver qué rollo, cómo podemos escribirlo en otras coordenadas, ¿ok? Entonces, de nuevo, lo que está con asterisco nos dice que transformemos el laplaciano en coordenadas esféricas, pero para hacer esto tenemos que ver el inciso anterior. ¿Ok? El inciso anterior nos dice que tenemos que escribir el laplaciano en coordenadas cilíndricas primero. ¿Ok? Entonces vamos a empezar haciendo eso. ¿Ok? No son cuentas tan largas, no espero tardarme tanto. Entonces vamos de una vez entrándole, ¿no? Entonces vamos a primero tomar el cambio de coordenadas adecuado, ¿no? Para obtener cilíndricas. Entonces yo sé que, esto ya lo había explicado en el video pasado que vimos coordenadas curvilíneas, para pasar a cilíndricas tengo que tomarme x igual a esto, y igual a esto, y de hecho de aquí se siguen varias igualdades, ¿verdad? O sea, yo por ejemplo sé que r cuadrada, perdón, r solita, le voy a sacar raíz cuadrada de ambos lados, es igual a esto, así es. Y por otro lado, pues también sé que se cumplen otras igualdades, ¿no? Déjenme mover esto de acá. Estas son como nuestras herramientas, ¿vale? Lo que vamos a usar para después. Yo puedo escribir coseno de teta por la primera igualdad, así, como x entre x cuadrada más y cuadrada. ¿Ok? Nada más estoy literal pasando, dividiendo r y escribiéndole de forma explícita, no estoy haciendo nada más. ¿Ok? Es lo único que hice, no hice nada más. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero para la segunda igualdad. Voy a tener que seno de teta es igual a y, divido r y lo escribo explícitamente. ¿Ok? Entonces tengo, este es mi set de igualdades con el que voy a llegar al laplaciano. ¿Ok?
Yo quiero escribir el laplaciano, que acuérdense es segunda parcial respecto de x, segunda parcial respecto de y, segunda parcial respecto de z. Quiero escribir esas derivadas parciales en términos de teta y r, de estas nuevas variables que estoy definiendo, ¿ok? Que me definen el sistema de coordenadas cilíndricas. Entonces, lo primero que voy a hacer es obtener cómo se ven las parciales primeras. O sea, por ejemplo, cómo se ve parcial de x y cómo se ve parcial de y. ¿Ok? Esto ya lo había mencionado un poquito en el video que tenemos del curso de cálculo vectorial. Si quieren, vaya a echar un ojo. Ahorita yo nada más voy a escribirlo así, ¿verdad? Sé que tengo que escribir o que puedo escribir parcial respecto de x como la parcial de r respecto de x por parcial respecto de r. Y luego tengo que hacer lo mismo, pero para la otra coordenada, ¿verdad? Parcial respecto de teta, más bien parcial de teta respecto de x por parcial respecto de teta. Y lo mismo puedo hacer para la segunda derivada parcial. Entonces aquí tengo parcial de r respecto de y, parcial respecto de r, más parcial de teta respecto de y, por parcial respecto de teta. Entonces eso es básicamente lo que tengo que hacer. Y lo que me voy a centrar ahora es encontrar en estas tres derivadas parciales, ¿ok? Entonces, tengo que encontrar esta derivada parcial, tengo que encontrar esta derivada parcial, tengo que encontrar esta derivada parcial y finalmente tengo que encontrar esta derivada parcial. Esto lo estoy poniendo de colores porque sobre esos colores voy a trabajar, ¿ok? Entonces, primero voy a encontrar la parcial que está subrayada de rojo y de verde. ¿Por qué? Porque esas son muy fáciles. Fíjense, lo único que tengo que hacer es sustituir algo que yo ya tengo. Yo sé que la parcial de r respecto de x es igual a la parcial respecto de x, ¿de quién? Pues de la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, ¿verdad? Yo sé quién es r, esa es mi ventaja, por eso es tan fácil, ¿verdad? Esto de aquí lo puedo escribir como esta igualdad de acá, ¿ok? De nuevo, usen regla de la cadena, es una simple parcial. Y esto a su vez lo puedo escribir como x entre r. Pero ¿quién es x entre r en base a mi cambio de coordenadas? Bueno, x entre r es igual al coseno de teta. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Quizá ese último paso de que es igual al coseno de teta no queda tan claro, pero se sigue de esta igualdad, ¿vale? O sea, yo sé que me quedó x entre r y yo sé que x entre r es igual a coseno de teta. Por eso es que puedo escribir la igualdad. Entonces ya encontré la primera parcial que quería. Y así puedo encontrar la parcial de r respecto de y, ¿verdad? Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a escribirlo en verde, porque ese es el color que le di, ¿verdad? Entonces tengo parcial de r respecto de y. ¿Esto quién es? Parcial respecto de y de una expresión que yo conozco, ¿ah? X cuadrada más y cuadrada, raíz de todo eso. ¿Y esto a quién es igual? Bueno, esto es igual a y entre x cuadrada, perdón, aquí me equivoqué, aquí es x cuadrada más y cuadrada, raíz de todo esto. Yo sé que puedo escribir esto como y entre r, y y entre r es igual al seno de teta. Ok, entonces ya encontré dos de las tres derivadas parciales que quiero. Ok, ya encontré las parciales de r respecto a x y respecto a y. Ok, entonces como ya escribí estas derivadas parciales, ya nada más me faltan otras dos derivadas parciales. Y para llegar a las otras dos derivadas parciales voy a ocupar las identidades que voy a subrayar, ¿ok? Entonces fíjense, para encontrar la parcial de teta respecto a x, que es esta derivada parcial amarilla, voy a ocupar esta identidad que escribí aquí abajo, ¿ok? La voy a subrayar también de amarillo. Y para encontrar la parcial de teta respecto de y, que es esta derivada parcial que tengo subrayada en azul, voy a usar esta identidad que tengo aquí abajo. ¿Y cómo las voy a usar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, miren, lo que vamos a hacer es muy fácil. Voy a sacar diferencial de ambos lados, o sea, aquí voy a sacar diferencial, esto de aquí va a ser una diferencial respecto a teta, y aquí voy a sacar una diferencial respecto a x, ¿ok? Aquí voy a sacar una diferencial respecto a teta, y aquí voy a sacar una diferencial respecto a y. Eso se puede hacer, básicamente es sacar diferencial de ambos lados, y en el lado derecho de ambas igualdades hay que escoger la variable que nos convenga, y entonces eso es exactamente lo que voy a hacer a continuación, ¿vale?
Entonces, ¿qué pasa si yo derivo el coseno de teta? Bueno, si yo derivo el coseno de teta, voy a escribir en amarillo. Si yo derivo el coseno de teta, esto de ahí, uy, perdón, creo que aquí me se trabó, pero ya volvió. Si yo derivo el coseno de teta, perdón, otra vez porque se salió, no sé qué le estoy apretando. Si yo derivo el coseno de teta, esto me va a dar a menos seno de teta, ¿ok? ¿Y a qué es igual? Pues bueno, les dije, voy a derivar el lado derecho de la igualdad que marqué hace ratito respecto de y. Y cuando hago eso, me queda x cuadrada entre, aquí me queda x cuadrada más y cuadrada a la 3 medios. Y eso de aquí queda respecto a x. Esto de aquí yo lo puedo escribir, perdón, voy a escribir de nuevo la igualdad, ¿no? Menos seno de teta. Y esto yo lo puedo escribir en términos de seno y de r, ¿ok? Esto de aquí es igual a seno cuadrado de teta entre r, ¿ok? Si quieren vayan a ver quién es seno y se van a dar que lo pueden escribir, se van a dar cuenta que lo pueden escribir así como lo acabo de escribir, de x, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como se vale esta identidad en diferenciales, entonces voy a hacer como si este de aquí lo dejara así, voy a dividir este que está acá del otro lado, y luego voy a dividir esto que está aquí pasándolo abajo, ¿ok? Eso me va a permitir encontrar una expresión para la derivada parcial respecto de x, ¿ok? Esto se puede formalizar de muchas maneras, pueden utilizar la teoría de formas diferenciales, el resultado es exactamente válido, y por lo tanto yo nada más lo voy a escribir, ¿ok? Entonces cuando divida entre seno, aquí se me va a ir un seno con un seno, y se me va a quedar el menos, ¿verdad? Me va a quedar menos seno de teta entre r, entonces paso al otro lado el de x, y eso me da la parcial de teta respecto de x, ¿ok? De nuevo, esto es por pura simplicidad, puede demostrarse usando formas diferenciales, pero si lo hago aquí me voy a tardar muchísimo, y yo por eso nada más voy a escribir que la parcial de teta respecto de x es menos seno de teta entre r. Ok, entonces ya llegué o ya obtuve una de las parciales que deseaba, que quería. Ya nada más nos falta encontrar la parcial azul, ¿verdad? Entonces vamos a usar lo mismo, vamos a hacer lo mismo, pero con la igualdad que les marqué. ¿Qué pasa si derivamos el seno? Pues me va a quedar coseno de teta, esto de aquí diferencial de teta, estoy sacando diferencial de ambos lados. Y en el otro lado de la igualdad derivo respecto de y, entonces me va a quedar y cuadrada entre, aquí va a quedar x cuadrada más y cuadrada, todo esto a la 3 medios, y todo esto multiplicado por y. Ah, perdón, aquí es x cuadrada, perdón. ¿Ok? Y lo único que tengo que hacer, pues, es escribir esto en términos de coseno y de r. Esto de aquí es igual a coseno cuadrado de teta entre r de y. ¿Ok? Bueno, déjenme mejor escribir igual igualdad completa, ¿no? Esto de aquí lo voy a jalar. Chale, creo que lo puse muy junto. Bueno, no importa, vamos a ver si me deja. Ajá, ahí se movió tantito. Bueno, pues vamos a arreglarlo. Esto de aquí es así, esto de aquí es así. Voy a borrar este de acá y voy a escribir la igualdad completa. Entonces esto es coseno de teta de teta. Y lo mismo, esta igualdad ya me permite obtener una expresión para la derivada de teta respecto de y. Lo único que tengo que hacer es dividir aquí entre coseno de ambos lados, se me va a ir un coseno, y luego divido entre dy y me va a quedar de teta entre dy. ¿Ok? Entonces eso me permite escribir la parcial de teta respecto de y igual a coseno de teta entre r. Ok, de nuevo, este es un argumento que se puede hacer usando formas diferenciales. Lo pueden argumentar incluso pues con el significado físico de la diferencial, ¿no? Que es tomarse un pedacito muy pequeño en cada una de las coordenadas. Y bueno, tenemos esto de aquí. Entonces ya tengo todas las derivadas parciales que yo quería, y por lo tanto ya puedo escribir quién es la parcial respecto de x y quién es la parcial respecto de y. Y eso incluso me permite escribir quién es la parcial, la segunda parcial respecto de x y quién es la segunda parcial respecto de y. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues permítanme escribirlo. Entonces, segunda parcial respecto de x va a ser igual a esto.
Entonces, escribo primero la parcial respecto de x ya en términos de las derivadas parciales, o sea, aquí tengo coseno de teta, parcial respecto de r, menos seno de teta entre r, parcial respecto de teta, ok. Aquí lo único que estoy haciendo es, pues sí, estoy sustituyendo las parciales que ya encontré, ok. Y esto de aquí tengo que multiplicarlo por algo más. Ah, miren, a la teta se le quitó su rayita, ¿no? Ahí está. Esta es, ¿quién es? Esto es la parcial respecto de x. Pero yo quiero dos veces la parcial respecto de x, entonces pongo lo mismo de este lado. Aquí voy a poner coseno de teta, parcial respecto de r, menos seno de teta, entre r, parcial respecto de teta. ¿Ok? De nuevo, ¿quién es esto? Esto es parcial respecto de x. Entonces, ya básicamente tengo una forma explícita de quién es la segunda parcial en términos de las parciales de r y de teta. ¿Cómo va a funcionar esto de aquí? Pues voy a tomar este término, lo voy a poner en color rojo oscuro. Voy a tomar este término de aquí y lo voy a aplicar acá. Luego voy a tomar este término de aquí y lo voy a aplicar acá. O sea, saco la parcial y multiplico por el coseno de cada una de estas igualdades. Así es como me va a ir quedando segunda derivada, segunda derivada. Va a haber derivadas cruzadas que se van a cancelar, ¿no? Y lo mismo voy a hacer de este lado, ¿no? Este con este, y luego este con este. Y al final voy a obtener una forma explícita de quién es la segunda parcial respecto de x, ¿ok? Ahorita para agilizar el tiempo, nada más lo voy a dejar así. Voy a escribirles de una vez quién es la parcial respecto de y, la segunda parcial respecto de y. Okay, entonces, ¿quién es la segunda parcial respecto de y? Pues de nuevo sustituyo lo que ya tengo, ¿verdad? Esto de aquí lo puedo escribir como seno de teta, parcial respecto de r, más coseno de teta, entre r, parcial respecto de teta. Esto que acabo de escribir es la parcial respecto de y tengo que obviamente escribir dos veces eso, ¿verdad? O sea, tengo que hacerlo como lo hice anteriormente. Entonces, déjenme hacer esto más chiquito para que me quepa. Ahí está. Y entonces, ¿quién es? Esto de aquí es seno de teta, parcial respecto de r, más coseno de teta, entre r, parcial respecto de teta. ¿Ok? Entonces, con esto básicamente ya tengo algo bien completo, ¿verdad? Esto de aquí es igual a, o sea, tengo que aplicar este a este término, este otro término, este otro término, y así, ¿no? Tengo que irme siguiendo. Recuerden, ¿no? Esto es porque yo quiero poner la segunda parcial, entonces aquí tengo parcial respecto de y aquí tengo también parcial respecto de y. Entonces, básicamente, cuando yo haga esto, tanto en la segunda derivada parcial respecto de x y en la segunda derivada parcial respecto de y, ya puedo escribir quién es el laplaciano que estoy buscando, ¿ok? Entonces, el laplaciano que estoy buscando, que en coordenadas cartesianas se escribe de esta forma, lo voy a escribir. Esto de aquí es igual a, o sea, ya que saquen las dos derivadas parciales de esta forma que les acabo de mencionar, suman las dos derivadas parciales, o sea, suman esta derivada parcial y esta otra derivada parcial. Esta se queda igual porque estamos en coordenadas cilíndricas. Y les va a quedar segunda derivada parcial respecto de r, más 1 entre r, parcial respecto de r, más 1 entre r cuadrada, segunda parcial respecto de teta cuadrada, de teta, y aquí tengo segunda parcial respecto de z. ¿Ok? Entonces, esta es la expresión a la que tenían que llegar, ¿ok? Y en efecto es la misma que nos pone Marco aquí. Entonces, básicamente con esto ya llegamos a una expresión para el laplaciano en coordenadas cilíndricas, pero no hemos ni siquiera empezado el problema que teníamos que empezar. Y me dicen, ya que tengo expresado el laplaciano en coordenadas cilíndricas, entonces ahora voy a hacer lo mismo, lo voy a pasar a coordenadas esféricas usando esta transformación. O sea, tengo que aplicarle esta transformación a lo que acabo de encontrar. Entonces, ¿hicimos trabajo en vano? Pues no, porque de hecho el procedimiento va a ser exactamente igual, ¿ok? Entonces, yo creo que esto me va a tomar unos 10 minutitos, ¿no? Espero no quitarles mucho tiempo, quizá lo más 15, voy a empezar ya. Entonces, de nuevo,
Voy a tomar z igual a rho coseno de phi, y r me dan que es igual a rho seno de phi. Ok, este es un cambio de variables que Marco me pone en la guía. Lo copié exactamente igual. Y de aquí, pues, por ejemplo, puedo sacar que rho es igual a z cuadrada más r cuadrada. Aquí está la raíz cuadrada de todo esto. Y también tengo otras dos igualdades, ¿verdad? Tengo que coseno de phi es igual a z cuadrada más r cuadrada, ¿verdad? Raíz cuadrada de todo eso. Aquí pongo arriba z. Y luego aquí tengo seno de phi. Y esto es igual a z cuadrada más r cuadrada. Aquí es esto y r. ¿Ok? Entonces, de nuevo, si se dan cuenta, tengo el mismo panorama que tenía hace rato. Nada más que ahora tengo que cambiar las variables, pero va a ser una jugada muy parecida. La parcial respecto a teta que aparece aquí no va a cambiar, ¿ok? Quizá aquí tengo que multiplicar por 1 entre r cuadrada. Yo ya sé que r es igual a r, a rho, perdón, seno de phi. O sea, eso no me va a costar trabajo obtenerlo. Pero sí tengo que obtener quiénes son las parciales respecto de r y respecto de z, ¿verdad? Esas sí van a cambiar. Entonces es exactamente la misma jugada, chicos, la misma jugada, ¿vale? Se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo que acabamos de hacer, solamente estamos haciendo cuentitas diferentes, ¿vale? Entonces a mí me interesa obtener la parcial respecto de r y la parcial respecto de z. Entonces, ¿cómo lo voy a obtener? Pues de nuevo por regla de la cadena, yo sé que esto es parcial respecto de rho por parcial respecto de rho más parcial de phi respecto de r por parcial respecto de phi. Y voy a tener algo parecido para la segunda igualdad. Tengo parcial de rho respecto de z por parcial respecto de rho. Y aquí voy a obtener más parcial de phi respecto de z por parcial respecto de phi. Entonces, de nuevo, tengo que determinar 4 derivadas parciales. Supongo que esto les va a sonar súper conocido, ¿verdad? Tengo que encontrar esta derivada parcial, tengo que encontrar esta derivada parcial, tengo que encontrar esta derivada parcial y tengo que encontrar esta derivada parcial. El procedimiento va a ser exactamente parecido, ¿verdad? Primero voy a empezar por encontrar las parciales de rho respecto a r y respecto a z. De nuevo, esto va a ser muy sencillo, ¿verdad? Entonces, la parcial, primero la voy a poner así, era de este color. Parcial de rho respecto a r. Esto de aquí es parcial respecto a r. ¿Y quién es? Esto es z cuadrada más r cuadrada, y esto de aquí es raíz de todo esto, y esto es igual a r entre z cuadrada más r cuadrada, ¿verdad? Aquí tenemos esto de acá, y esto es igual a r entre rho, y esto, ¿quién es igual por definición? Pues acuérdense, es algo parecido a lo que teníamos, ¿verdad? Voy a regresarme nada más a las igualdades, nada más lo voy a hacer una vez para que las recuerden. Acuérdense que r entre rho es igual a seno de phi. Entonces, de nuevo voy a obtener el seno de phi. Voy a obtener aquí, esto es igual a seno de phi. ¿Sale? Y lo mismo hago con la siguiente derivada parcial. Entonces, vamos a hacerlo rápido. ¿Quién es la parcial de rho respecto a z? Entonces, la parcial de rho respecto a z es igual a la parcial respecto a z de esta expresión, que es z cuadrado más r cuadrado, saco raíz cuadrada de toda esta chunche, y esto es igual a ¿quién? A z entre z cuadrada más r cuadrada, ¿verdad? Y esto de aquí es igual a z sobre rho, y z sobre rho es igual a coseno de phi. Entonces, ya obtuve las primeras dos derivadas parciales que quería, son las derivadas parciales respecto, son las derivadas parciales de rho, y ahora tengo que obtener las derivadas parciales de phi, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues de nuevo voy a usar estas igualdades que tengo aquí abajito, ¿ok? Voy a ocupar esta primera igualdad para obtener la derivada parcial que tengo subrayada en este color, que es un verde limón. Y voy a obtener esta segunda igualdad, voy a usar esta segunda igualdad para obtener la derivada parcial que está subrayada con este azul marino. Entonces,
Mismo procedimiento. Voy a obtener aquí la diferencial de ambos lados. Aquí va a haber una diferencial respecto de phi. Y del otro lado voy a sacar de nuevo una diferencial, pero ahora respecto a la variable que me convenga. Esta de aquí va a ser una diferencial respecto a z. Y aquí va a ser una diferencial respecto a r. ¿Ok? Pues vamos a hacerlo. Entonces, vamos a obtener estas dos derivadas parciales que me sobran. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo saco la diferencial de la primera igualdad que le subrayé? Bueno, pues la derivada del coseno de phi es menos seno de phi, ¿verdad? Y del otro lado de la igualdad saco diferencial respecto a z, me va a quedar aquí un r cuadrada más z cuadrada, todo esto a la 3 medios, y aquí tengo r cuadrada, ¿verdad? Y todo esto, ¿quién está? Respecto a z. Y esto de aquí lo puedo reescribir en términos de seno y de rho, ¿verdad? Aquí esto es igual a un seno cuadrado de phi, perdón, no sé por qué puse rho, de phi entre rho, ¿verdad? Y esto, perdón, aquí es un multiplicado por dz. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que hago? Tengo esta igualdad de acá, que esto es igual a esto, ¿verdad? Voy a hacer lo mismo, divido entre menos seno de phi y luego divido, entre comillas, entre la diferencial de z, y eso me va a permitir encontrar la diferencial, la parcial de phi respecto de z. ¿Ok? De nuevo, esto se puede argumentar usando formas diferenciales o usando el significado geométrico de quién es de phi y de z. Es algo muy, muy, muy válido. Recuerden sus clases de cálculo 1. Y entonces yo puedo obtener que la parcial de phi respecto de z es igual a menos seno de phi entre rho. Ok, ya obtuve una de las primeras derivadas parciales que quería. Ahora vamos a obtener la segunda derivada parcial que quería. Entonces, de nuevo, tomo la igualdad esta que le subrayé hace rato, era la del seno. ¿Cuál es la diferencial del seno de phi? Pues es coseno de phi de phi. Y esto de aquí, ¿a quién es igual? Esto es igual a z cuadrada entre, y aquí va a quedar r cuadrada más z cuadrada, todo esto a la 3 medios, y esto por diferencial de r. Ok, entonces aparece diferencial de r. Y esto lo puedo escribir de nuevo en términos del coseno cuadrado de phi y tengo que dividir entre rho, ¿ok? Lo escribo lo que me queda en términos de las variables que tengo y esto de aquí es de r, ¿verdad? Mismo argumento. Divido esta igualdad, esto de aquí es igual a esto de acá, entonces divido entre coseno, perdón, aquí se me fue una raya, divido entre coseno y luego divido entre r para obtener la parcial de phi respecto de r, ¿ok? ¿Qué es lo que me va a quedar como resultado? Tengo que parcial de phi, perdón, no estaba escribiendo. Tengo que la parcial de phi respecto de r es igual a coseno de phi entre rho. Ok, perdón por escribir feo. Pero pues sí, no tengo que tomar ahí un cursillo de caligrafía o algo así. Y pues finalmente lo único que hago es ahora escribir las segundas parciales, ¿no? Así como lo hice hace rato. Entonces, por ejemplo, ¿quién es la segunda parcial respecto de r? Bueno, esto va a ser el producto de dos cosas, ¿verdad? Primero tengo seno de phi, aquí tengo parcial respecto de rho, o sea, lo único que estoy haciendo es sustituir las derivadas parciales, ¿verdad? Coseno de phi, aquí, perdón, sí, tengo que escribir mejor, ¿no? Tengo que mejorar, no tengo que ser conformista. Parcial respecto de phi, ¿ok? Entonces déjenme hacer esta expresión más chiquita. ¿Qué es lo que acabo de escribir? Es la expresión para la parcial respecto de r, ¿verdad? O sea, todo esto de aquí es igual a parcial respecto de r. Y lo que tengo que hacer ahora es hacer lo mismo, pero dos veces, por decirlo así, ¿no? Híjole, a ver si no se me mueve. Es que creo que no la hice tan chiquita como quería. Mejor hago esta para arriba. Y ya. Ajá, miren. Sí pude, ¿ven? Sí se puede. Y escribo exactamente lo mismo, ¿verdad? Seno de phi, parcial respecto de rho, más coseno de phi, entre rho, parcial respecto de phi. Y si se dan cuenta, todo esto es igual a ¿quién? Esto es igual a la parcial respecto de r. Entonces, mismo argumento, ¿verdad? O sea, hace ratito ya lo había hecho, pero lo repito.
esta derivada parcial la aplico a este producto, luego al siguiente producto, hago exactamente lo mismo, ¿verdad? Con este y con el segundo sumando, y eso me va a dar la segunda parcial respecto de R en términos de ρ y de phi. Ahí van a aparecer segundas derivadas, unas derivadas cruzadas se van a cancelar, o sea, es todo un espectáculo, ¿verdad? Y lo mismo pasa cuando yo escribo ahora la derivada, la segunda derivada respecto de z, que es la segunda derivada parcial que me interesa. Entonces, esto de aquí, ¿quién es igual? Esto de aquí es coseno de phi parcial respecto de ρ menos seno de phi entre ρ parcial respecto de phi. Déjenme escribir todo esto acá. Aquí yo no voy a poner coseno de phi parcial respecto a ρ menos seno de phi entre ρ parcial respecto de phi. Ok, perdón porque esté tan amontonado, una disculpa. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Aplicamos este término a este término y luego los del segundo término. O sea, hacemos este revoltijero de aplicar las derivadas parciales y vamos a obtener una expresión, ¿no? No se olviden que esto es lo que obtuvimos para la parcial de z y eso es lo que obtuvimos para la parcial de z, ¿no? Y ya que hice todos estos malabares, recuerden que, bueno, vamos mejor a verlo en la guía. Yo tenía esta expresión de aquí para el Laplaciano en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Observen, sí aparece la segunda derivada respecto de R, ya la tengo. Esta derivada respecto de θ, recuerden, se va a quedar igual, nada más tengo que dividir entre 1 entre un R cuadrada y R, ya sé que es igual a ρ seno de phi, o sea, no voy a tener problema. Pero aquí aparece una derivada, una primera derivada respecto de R, eso también ya lo puedo escribir porque ya obtuve quién es parcial respecto de R, y también ya sé quién es segunda parcial respecto de Z, ¿no? Entonces, después de sumar todos esos términos, voy a finalmente obtener que el laplaciano que yo tenía al inicio, que lo voy a escribir, ¿no? Era esta expresión, ¿verdad? Respecto de R más 1 entre R parcial respecto de R más segunda parcial respecto de Z. Ok. Entonces déjenme lo hago chiquito. Aquí esto le tengo que sumar el término este, ¿verdad? Más 1 entre R cuadrada parcial respecto de θ, ¿verdad? Y este era el cilíndricas, lo puedo escribir ya en esféricas. ¿Por qué? Porque ya sé cómo se ve este término, ya sé cómo se ve este término, ya sé cómo se ve este término y este término se queda igual. Y claro, sustituya, ¿no? R es igual a ρ seno de θ, no lo olviden. Y van a obtener esta expresión que voy a escribir aquí. Esto es parcial respecto a ρ cuadrada. Bueno, perdón, más bien parcial respecto de ρ, segunda parcial respecto de ρ, más 2 entre ρ parcial respecto a ρ, más 1 entre ρ cuadrado, parcial respecto de phi cuadrada. ¿Va? Espérenme, déjenme, hago esto más chiquito para que me quepa. Bueno, así creo que voy a terminar teniendo dos renglones. Sí, mejor ya no lo hago de todos. Sí caben aquí abajo. Más coseno de phi entre ρ cuadrado, aquí perdón, no me sale bien la ρ, entre ρ cuadrado seno de phi, y aquí me va a quedar más ρ cuadrado seno cuadrado de phi, ok, aquí es 1 entre eso, parcial respecto de θ. Ok, entonces, listo, básicamente ya escribí, ya llegué a la expresión que quería y pues básicamente esto terminaría el problema número 11. En efecto, fueron 15 minutos más, chicos, una disculpa si les quité tiempo y pues bueno, eso sería básicamente todo de mi parte, espero y les sirva, resolvimos todos estos problemas y pues bueno, nos estaremos viendo después. Bye bye.
Sí, sí.